Hoy vamos a tocar un tema que se titula El país psicológico. Una enseñanza maravillosa, extraordinaria, que nos dice que todo lo que podemos ver afuera de nosotros mismos tiene una representación y existencia adentro de nosotros. Toda esta conferencia se basa en un principio hermético atribuido a Hermes Trismegisto, un principio bien conocido como así como es arriba, así es abajo. Mas nosotros lo vamos a ver bajo este otro precepto que dice, así como es afuera, es adentro. Estas sentencias herméticas surgen de lo que llamamos la ley de correspondencia y que si bien la podemos comprender intelectualmente, lo que nos interesa es que nosotros podamos llegar a verla en nuestro diario vivir, que podamos ver qué es eso que estamos hablando que está afuera, adentro de nosotros y que tengamos una directiva para empezar a hacer un trabajo interior sobre eso. No que simplemente sepamos de filosofía hermética, sino que tengamos herramientas para hacer un trabajo práctico y real. Así que ¿cómo vamos a traer esto a nuestro diario vivir? ¿Cómo vamos a aterrizar esta enseñanza? Pues vamos a utilizar el ejemplo del árbol que nos va a permitir ilustrarnos esta enseñanza. Este ejemplo nos dice que así como el árbol contiene una semilla, en la semilla también está contenido el árbol. ¿Qué nos dice esta sentencia? Pues que si nosotros miramos un árbol de muchos metros de altura, que tiene una gran diversidad, como troncos, ramas, flores, hojas, raíces, que tiene muchos componentes, y miramos a su vez una semilla, parecería que ese árbol no está dentro de la semilla. Porque cuando nosotros miramos la semilla, pues no vemos ni ramas, ni toda esa diversidad de raíces, de corteza, sino vemos algo que parece ser muy diferente al árbol. De hecho, la semilla es muy diminuta como para contener todo ese árbol. Hay árboles que incluso miden metros de altura, ¿verdad? Que son inmensos, grandísimos, y que producen semillas diminutas. ¿Cómo puede todo ese árbol estar ahí adentro? Pues bien, nosotros sabemos que ahí está, en germen, en potencia. Obviamente el árbol no está totalmente desarrollado, sino está como un potencial de expresión. El árbol está contenido en la semilla como un potencial que se expresará cuando esa semilla esté expuesta a las condiciones favorables de germinación. ¿Me hago entender? Es decir, que todo eso está encerrado hasta que esa semilla entra en contacto con tierra, con calor, con agua, con sol y con los componentes necesarios para que toda esa diversidad germine. Pues bien, nosotros tenemos que aplicar esa realidad, esa verdad que podemos ver con claridad y acoplarla a nuestra naturaleza humana, para darnos cuenta que así como el hombre está contenido en un mundo y es chiquitito, todo ese mundo está contenido en el hombre. Y por eso decían los griegos, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Sin embargo, eso todavía suena extraño, a fábula, porque ¿cómo es que esa diversidad que vemos afuera, toda esa diversidad humana, todos los fenómenos de las diversas culturas se encuentran en nuestro interior? Nosotros somos muy pequeñitos y muy diferentes a todo cuanto existe a nuestro alrededor. Vayamos por un momento a un país lejano, a una cultura diferente a la nuestra, a China, a India, y ¿qué nos vamos a encontrar? Modos de vida, costumbres, hábitos, tradiciones, leyes civiles, prototipos de belleza, comidas típicas, valores que son muy diferentes a los nuestros, ¿cierto? Vaya uno a China y vea un perro colgado que se lo están vendiendo como carne, eso puede asombrarnos, o gente que come cucarachas. Entonces, obviamente uno dice, ¿qué relación tienen estas personas con nosotros? ¿Cómo puede estar todo eso en nuestro interior? ¿Creen ustedes que eso pueda estar en su interior? A simple vista, no. Nuestra tarea es llegar a darnos cuenta cómo eso puede estar adentro de nosotros en esa semilla humana que somos. Pues entonces acá les voy a hablar de la base de esta enseñanza. La esencia, en una sentencia universal o general para que podamos a partir de ahí
continuar esta enseñanza. Todo esto tiene una relación con nosotros porque toda esta diversidad surge, son expresiones de una misma mente humana. Todos tenemos una misma mente humana que se expresa de manera diferente en el mundo exterior. ¿Cómo así? Miremos por ejemplo los prototipos de belleza de las diferentes culturas. Ustedes se van por ejemplo a una cultura indígena de otro país y se van a asombrar que el prototipo de belleza es ponerse anillos de metal y elevarse el cuello de una manera artificial. Y eso es un prototipo de belleza en otro país, acá no lo es. En otros países usan atavios, ornamentos y joyas muy pintorescas que aquí no son vistos como belleza. En otros países el color del pelo es determinante para saber lo que es bello en una mujer o no. Sin embargo, lo que tienen en común todas estas diversas formas y prototipos de belleza es que surgen de la misma mente humana, que necesita crear prototipos de belleza, porque todas las mentes humanas tienen esa inclinación de admirar, de enamorarse de un prototipo, de tener referencias para saber qué es lo bello y compararlo con lo feo. Pues lo que hace que sean de una manera o la otra es el medio en que se formaron, la época, la región geográfica, el clima, el ambiente, el entorno, etc. Pero todos los prototipos son producto de una misma mente humana que se ha desarrollado en lugares diferentes. Por eso ustedes se van a dar cuenta que en una cultura muy apartada de otra, en ambas hay prototipos de belleza, aunque sean estos distintos, porque son creadas por la misma mente que ustedes también tienen. Porque ustedes también tienen unos prototipos y cuando ven a una persona la consideran bella si se acerca a esos prototipos. Es decir, que su mente ve la belleza de acuerdo a sus prototipos. Los necesita la mente. ¿Me hago entender? Y todos tenemos la misma mente. Ahora miremos por ejemplo en el caso de la religión. Cuando vemos el mundo y sus religiones, de las cuales aquí pongo solo 4 porque hay infinidad, pues vemos que las creencias humanas son completamente distintas unas de la otra, contradictorias entre sí. El Dios de una religión es completamente opuesto al de otra. Lo que es correcto en una religión, en otra puede ser incorrecto. Lo que en una religión es sagrado, en otra religión es blasfemo. Entonces obviamente cuando miramos a todos estos seres y los vemos tan diferentes de nosotros, jamás creeríamos que tenemos una relación con ellos. ¿Y cuál es la relación? Pues que todos tenemos la misma mente humana que tiene la necesidad de creer, de encajonar a Dios en unas figuras, de crear una doctrina sobre lo bueno y lo malo, de tener ideas de lo sagrado y también de refugiarse en una creencia de Dios y también de tener recelos hacia una religión opuesta. Y por eso podemos decir que las manifestaciones culturales que parecen diferentes son expresiones de la misma mente humana y a eso es lo que llamamos el país psicológico, a este mundo diverso que vemos en nuestro exterior, compuesto por culturas, religiones, guerras, asuntos políticos, todo lo que nos rodea y que vemos tanto en la televisión como en nuestro entorno, todas las manifestaciones tradicionales del ser humano, que parecen muy diversas, fueron creadas por esa misma mente que ustedes y yo tenemos aquí, ¿cierto? Cuando no sabemos esto, pues es natural que veamos a personas que de pronto han cometido ciertos delitos que nos parecen aberrantes, que nos parecen inmorales, y sintamos repudio hacia esas personas, porque son capaces de hacer cosas que nosotros no seríamos capaces de hacer, ¿verdad? Queremos que estas personas estén alejadas y las castiguen. Sin embargo, si nuestra vida, si hubiéramos nacido en la casa de esas personas, si hubiéramos tenido su karma, si hubiéramos crecido en los mismos ambientes, en la misma violencia familiar, con los mismos entornos, con los mismos amigos de barrio, con las mismas malas influencias, ¿ustedes creen que serían diferentes a esta persona? No, seríamos exactamente igual, porque nuestra mente respondería de la misma manera como respondió su mente. ¿Me hago entender? Así que cuando miramos esto vamos a ver a los demás y a nosotros mismos de una manera completamente distinta, porque sabemos que tenemos la misma mente y que lo que depende de esa mente es la manera como nosotros la cultivamos o permitimos que el medio le dé forma y la cultive. ¿Qué es lo que nosotros podemos sacar de esta mente? ¿Algo bueno
o algo malo. Sin embargo, debemos saber que la mente natural pues contiene todos los comportamientos humanos que son diversos y casi infinitos. Comportamientos que nosotros jamás creeríamos que existen en nuestro interior, y ahí están. Porque no tenemos el conocimiento del país psicológico, de este tipo de enseñanzas. Dime. No, que decir que lo que te refieres es que somos como la semilla de ese árbol, teniendo en cuenta ese árbol pues como el defecto de la otra persona, ¿no? Okay. La diversidad, no solo el defecto, sino la diversidad en general. Todo lo que uno ve afuera, adentro de nosotros mismos, ¿sí? Y lo que vemos afuera en otras personas, los roles, ocupaciones, cargos, actividades, son la expresión de esa misma mente. Cuando nosotros miramos afuera, actividades como la actividad religiosa, los soldados, los científicos, los políticos, los ladrones, las prostitutas, entre unos pocos roles de la sociedad que parecen muy ajenos a nosotros, con los que de pronto no tenemos contacto, porque yo de pronto nunca he ido a donde una prostituta, ni he sido prostituta en esta existencia. Sin embargo, son expresiones de una mente que es igual a la mía, son expresiones de la mente humana. Y por lo tanto, estos roles, estas personas, estos seres se encuentran en mi interior. Y si yo quiero ser honesto en el trabajo del autoconocimiento, tengo que llegar a verlos, a descubrirlos. ¿Dónde están? Eso es lo que nos proponemos ahora mirar. ¿Dónde están estas personas? Miremos, por ejemplo, el político. Yo digo, yo no soy un político, no estoy de acuerdo con la política, me alejo de la política porque veo que no es funcional, ¿cierto? Entonces digo, esos políticos están allá y yo acá. Pero la política es la expresión de una mente que le gusta controlar, dictar normas, dictar leyes, una mente que es propensa a la corrupción. Así que nosotros, si somos padres de familia, tenemos muchas veces el yo político, que nos gusta decidir, nos gusta crear las leyes de nuestra casa, prometemos y no cumplimos, incurrimos en las acciones que incurren los políticos exteriores. Cuando necesitamos algo de los demás, somos buenos, pero cuando no necesitamos nada de los demás, no nos importa. Los políticos vienen y nos sonríen mientras necesitan los votos, pero cuando ya no necesitan que les voten, se apartan de la sociedad, hacen promesas que no cumplen. Así que puede que nosotros no tengamos un contacto con la política, pero en otros roles de la vida nos afloran yoes políticos. Y aunque no lo creamos y miramos y decimos, bueno, ¿y dónde están las prostitutas en mi interior? ¿Cómo así? ¿Usted me está ofendiendo? Pues que muchas veces nosotros vendemos nuestros afectos. Y cuando alguien nos va a ofrecer algo, pues aunque no sea de una manera sexual, vendemos nuestros afectos, vendemos nuestras sonrisas, intercambiamos estos valores porque no tenemos verdadero amor, ¿cierto? Nos movemos por intereses afectivos y eso es lo que hace también una prostituta, aunque no lo hagamos en el terreno sexual. ¿Sí me hago entender? También tenemos científicos porque somos muchas veces personas que nos gusta creer solamente en lo material, en lo que nuestros sentidos pueden comprobar, en lo que la ciencia ha descubierto, aunque nunca nos hayamos acercado a un microscopio o a un tubo de ensayo. Y esos yoes, cuando se expresan al exterior, cuando están envueltos en un medio favorable de germinación, es que se expresan en todo su esplendor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, soy el hijo de un político y me meto a hacer carrera política y me meto en el campo de la política, lo más normal es de que ese medio haga que ni afloren yoes corruptos, que prometen y no cumplen y que se comportan como lo hace típicamente el político que conocemos afuera de nosotros. Así que esta enseñanza lo que nos invita es a descubrir la gran verdad de que tenemos a todo el mundo psicológico que vemos en nuestro alrededor, todos los roles humanos, todas las actividades, por más terribles que nos puedan parecer. Aquello que vemos en las noticias, lo tenemos en nuestro interior. Y que tenemos una infinidad con nuestros semejantes porque tenemos la misma mente humana. ¿Cierto? Solo vamos a creer que somos diferentes cuando no nos conocemos a nosotros mismos. Y entonces ahí caemos en una ilusión
de considerarnos diferentes a los demás. Pero cuando nosotros tenemos este conocimiento, empezamos a ver esa similitud que tenemos con personas que parecen completamente distintas a nosotros. El agravante de esta enseñanza, o lo que hace que nosotros no la podamos comprender, es que estamos envueltos en apariencias, muchas de ellas producidas por la personalidad, que nos impiden ver esa diversidad en nuestro interior. Pues durante nuestra vida nos envolvemos en propiedades, modales, atributos de belleza, habilidades, títulos, cargos, cosas que aprendemos y expresamos, mediante las cuales nos reconocemos a nosotros mismos y los demás también nos reconocen. Y podemos formar a través de esto una apariencia educada, limpia, cortés, habilidosa, sofisticada, elegante, moderna. Podemos estar inscritos en clubes sociales, pertenecer a altas esferas de la sociedad. Pero lo cierto es que cuando el mundo nos pone a prueba con una circunstancia, vemos que muchas veces terminamos reaccionando de la misma forma de aquellos que criticamos. Entonces sucede muchas veces que el empresario, el político, el administrador que estudió en una universidad prestigiosa, que creció en una familia con buenas oportunidades, que tuvo solvencia económica, que le enseñaron a decir por favor y gracias, que se viste muy bien, que sabe muchos idiomas, cuando le pasan un contrato con un soborno, termina robando de la misma manera que el ladrón de la calle. Es el mismo yo. El ladrón de la calle agarra un cuchillo y no tuvo ninguna de esas oportunidades, ni educación, ni una buena familia, y le salió el yo ladrón. Y a este también le salió el yo ladrón. ¿No es acaso lo mismo? Es exactamente lo mismo. Estas personas muchas veces también van a las prostitutas, tienen aberraciones sexuales, que obviamente no se presentan en la etiqueta y en la apariencia superficial que muestran a los demás. Existe la modelo, la cantante muy bonita, guapa, que protagoniza películas en las cuales es la mujer perfecta, noble, educada, que para subir a esos rangos muchas veces ha tenido relaciones sexuales con personas para poder alcanzar esos beneficios. ¿No es eso prostitución? ¿No es la misma prostitución que vemos en la calle vulgar? Que obviamente es más reprochable la mujer que está en la calle y se prostituye de esa manera. Entonces encontramos los mismos fenómenos de la psicología humana ocultos en roles y en apariencias de la personalidad. ¿Cierto? Que nosotros mantengamos esas apariencias pues solamente nos va a dar pie a autoengañarnos y a evitar hacer un trabajo interior o a posponer un trabajo interior que deberíamos empezar en este mismo momento. Sin embargo, todas estas afirmaciones pueden ser chocantes y duras cuando recién nos llegan porque nos están cambiando la imagen que tenemos de nosotros mismos. ¿Cómo así? Entonces, esta enseñanza nos está diciendo que nada bueno puede florecer en el ser humano. Entonces, todo lo malo está en mí y no hay nada bueno. No. Debemos saber que la naturaleza humana tiene inclinación a muchos apetitos, tendencias, vicios que por naturaleza, si nosotros no los trabajamos, pues van a aflorar. Pero si nosotros trabajamos sobre ese país psicológico, también podemos rescatar las perlas de ese trabajo. Porque así como hemos puesto de ejemplo a malas personas, también hay muy buenas personas que al haber hecho ese trabajo han rescatado la gran nobleza de ese país psicológico. Tenemos exponentes como Buda, Cristo, Krishnamurti, Lao Tse, que habiendo hecho un trabajo sobre el país psicológico, se han convertido en seres superiores. ¿Y cómo empieza este trabajo? Pues aprendiéndonos a ver en ese espejo que tenemos a nuestro alrededor, aprendiendo a ver todas las relaciones como un espejo de autoconocimiento, dándonos cuenta que esos defectos que hay en nuestros familiares, amigos, vecinos, políticos, son solamente la expresión de una mente humana sin trabajar, sin educar, sin embellecer, sin cultivar a través de las herramientas del conocimiento, y que por lo tanto son expresiones de nuestra misma mente. Esos defectos seguramente en algún lado pueden estar en mi psicología y mi tarea es descubrirlos. No solamente la de mis familiares, amigos y vecinos, sino la mente de toda la humanidad,
que se expresa en las grandes problemáticas que vemos hoy en día a nuestro alrededor, problemáticas críticas, como lo que es una guerra, la miseria, el hambre, la contaminación. Todos esos son fenómenos producidos por la manifestación de yoes humanos. Entonces, cuando nosotros miramos el mundo tal y como es, con todos sus conflictos, debemos preguntarnos por qué estamos en este mundo. Y esta conferencia tiene que aclararnos esa pregunta. Y tenemos que comprender que tenemos una relación con este mundo en crisis, con contaminación, violencia, matanzas, brutalidad, para que tal vez eso nos despierte. Porque todas esas cosas son expresiones de la misma mente humana. Y el hombre se encuentra en un mundo según el mundo que se encuentra dentro del hombre. Y por lo tanto vamos a seguir viniendo a este mundo, renaciendo en este mundo mientras tengamos la misma mente. ¿Cierto? Tal vez nosotros no nos consideramos responsables de la guerra porque estamos aquí trabajando. Yo no tengo un fusil en la mano, ni soy un mandatario o un gobernante de estos países que está ordenando la guerra. Pero si nosotros en nuestra mente tenemos yoes nacionalistas, divisivos, discriminadores, yoes egoístas, yoes competitivos, tenemos los yoes de la guerra. Y esos yoes son los que se expresan al exterior en una guerra. Si tenemos yoes que solo nos centramos en nuestros intereses y los queremos realizar así sea a la fuerza, tenemos los yoes de la guerra y somos responsables de la guerra. Entonces, mientras nosotros no sepamos que somos responsables de todo eso por la psicología que tenemos, pues nos vamos a volcar al activismo. Vamos a creer que el problema está en los demás. Vamos a creer que tenemos que cambiar el mundo, que somos buenos y que podemos hacerlo. Y entonces creamos todos estos grupos activistas. Y nosotros debemos saber que este conocimiento no nos invita para nada al activismo. Nos invita a trabajar sobre nosotros mismos no para cambiar el mundo, sino para vencer el mundo en nuestro interior. Para acabar con la guerra que hay en nuestra psicología. Solo así vamos a poder ayudar a este mundo. Acabar con todos los problemas humanos que hay afuera, conocer sus raíces y darnos cuenta que tienen una raíz psicológica en nuestro interior. Y entonces así vamos a entender enseñanzas que nos daban todos los maestros, entre ellos las del Maestro Jesús, que decían: mi reino no es de este mundo. Porque el Maestro Jesús, al trabajar sobre sí mismo, se hace una criatura de otro mundo. Ese es el objetivo. Convertirnos en una criatura que no piensa con los valores y principios y la mente de este mundo, sino con la mente de otro mundo. Por eso el Maestro Jesús acá no puede reinar. Porque ¿cómo va a reinar una persona que tiene una mente de otro mundo en este mundo? No se puede. Imagínense a Jesús en el Vaticano. ¿Será que podría dirigir el Vaticano? Lo echan inmediatamente. Y por eso también decía: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Y por qué los va a aborrecer y a rechazar el mundo? Pues porque cuando ustedes dejan de hacer las cosas como el mundo las hace, son repudiados por el mundo. Precisamente si Jesús viene a ocupar el Vaticano, lo echan porque Él no sirve dentro de las leyes de la religión. Si viene un gran rey a montarse y a generar cambios en la política, lo destruyen, porque viene a cambiar todo el sistema político que se basa en la corrupción, en los favores, en el yo te ayudo y tú me ayudas y así nos ayudamos juntos, y no en la búsqueda de soluciones reales. Pero nos decía también Jesús: confiad, yo he vencido al mundo y les dejo la doctrina, la enseñanza, para que ustedes venzan al mundo y se vayan de este mundo. Porque así como este hay muchos otros mundos, y los maestros, los grandes sabios de la espiritualidad, lo que vienen aquí es a dejarnos la enseñanza para que nosotros nos vayamos, no para que vengamos a cambiar el mundo. Es decir, que podemos entonces comparar este plano físico y este mundo con un colegio o escuela. Y el objetivo de un estudiante, ¿cuál es? Cursar todos los niveles e irse del colegio, ¿no? No es quedarse en el colegio y cambiar las leyes del colegio, sino irse, graduarse, marcharse.
Ese es el objetivo del autoconocimiento, que nosotros nos realicemos y nos liberemos de aquí. Por eso debemos saber que la vida en este mundo es una escalera y que afortunadamente tenemos la bendición, la gracia de tener enseñanzas como estas a nuestra disposición, las cuales están cada uno de nosotros arraigar, trabajar, profundizar, sacarle provecho. Porque una escalera, por más que esté, si nosotros no damos los pasos para salir, entonces vamos a seguir en la penumbra, en la oscuridad, sumidos en el escalón en el que nos encontramos. Yo tengo que empezar a avanzar haciendo los esfuerzos necesarios por subir por esa escalera. Y saber que uno es el conocimiento que me enseña a posicionarme y a encontrar un lugar privilegiado en este mundo. Esos son los conocimientos humanos, los que me enseñan a conquistar el mundo, a llegar a la cúspide, a ser el mejor de los hombres. Otro es el conocimiento que me enseña a liberarme de este mundo. Es el autoconocimiento que me enseña a descubrir el país psicológico y a transformar ese país psicológico, a convertirme en un ser de otro mundo, como lo fue Lao Tse, Jesús, Buda, Confucio, Hermes y todos los grandes sabios de los cuales no hay huella, desaparecieron. A veces yo me preguntaba cómo es que Jesús vino y no escribió un libro. Oiga, eso es desconsideración con la humanidad. Pues porque los libros son para la mente de este mundo, ellos tienen un conocimiento muy superior. Ni siquiera Buda escribió tampoco. Fueron ya sus discípulos los que formatearon toda la enseñanza a la altura de este mundo, y de ahí surgen las religiones y otras cosas que son creadas por este mundo, por las mentes de este mundo. Nosotros tenemos que aprovechar todo lo que tenemos a nuestro alcance entonces para liberarnos, para autorrealizarnos. Así que en la relación que tenemos con los demás, pues urge que aprendamos a ver todos esos valores afuera y a preguntarnos, ¿dónde estarán en mi interior? ¿Cómo está esta persona que tanto me molesta, me choca, me agrede en mi interior? ¿Dónde? ¿En qué lugar? Es mi tarea descubrirlo. ¿Listo? ¿Quedó claro?